¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy, pero muy buenas noches. Es un gusto, como siempre, estar frente a ustedes, en su hogar. Aquí nosotros, en el Canal 3, ¿no es cierto? Y justamente en la grilla de Telpín, para llegar a sus hogares, como lo hacemos todos los viernes. Hoy, como verán, con la ausencia de nuestra querida compañera, Cecilia Molina, de Patriarca, a quien desde aquí seguramente nos está viendo, le estamos deseando una prontísima recuperación. La verdad, la estamos necesitando. Bueno, tenemos un gran programa, como siempre. Es un programa de mucha bendición. ¿Por qué digo esto? Porque nos lo dicen ustedes cuando nos encontramos en la calle. Créanme, hay mucha gente que ve este programa. Nosotros, como siempre me gusta decir, agradecidos a los responsables de este canal, a las autoridades de este canal que nos permite salir mediante la grilla de Telpín, por supuesto que también, todos los viernes y encontrarnos en casa, junto con todos, y llevarles una palabra de actualidad y obviamente reflejado con la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema interesantísimo, pero antes de eso quiero presentar a mis compañeros, que siempre nos ponen esa cuota, diría, de talentosidad, sin equivocarme, para que este programa sea lo que realmente tiene que hacer. Un programa con un tilde excelente y que podamos abordar con todos ustedes, definirlo, ¿no? Que cuando el programa terminó, usted se quede con ese mensaje, especialmente con el mensaje de la palabra de Dios. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, pastor. De nuevo, contento, feliz, ¿no es Sí, cierto? ¿no? Y siempre poder compartir Sí. una mesa como esta es un motivo de felicidad. Nosotros también, ¿no es queremos cierto? mucho el programa de televisión. Claro que sí. Todo lo que Dios nos permite, Alberto, Claro, en la exactamente. semana. También hacemos mucho hincapié sobre los programas radiales, pero el programa de televisión es un medio que realmente estamos agradecidos al Señor por habernos prestado Claro. estas instalaciones, y reitero, con la ayuda obviamente de sus gerentes, de las autoridades del mismo, que nosotros podamos estar aquí es la razón más importante. Ariel, ¿cómo estás? ¿Bien? Carlos, buenas noches. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Como Bien. siempre, Sí. predispuesto para esta ventana que se abre, ¿no? Claro. Para el mundo. Sí, sí. Bueno, tenemos un programa muy interesante. No sé si a ustedes les pasa lo que a mí me pasa cada vez que venimos acá o aquí, que la semana juega casi a favor. Ajá. Y no por los hechos que vamos a comentar, Claro. sino a favor porque nos da pie Sí, a encarar este programa con un tema que casi siempre en cada semana es básico. exactamente. O que está en la palestra de todas las noticias. Hoy vamos a hablar sobre Lucha de poderes. la lucha de poderes. Claro. ¿Hay lucha de poderes? Pero sin lugar a duda, pastor, por supuesto. Yo creo que en todos los ámbitos de la vida siempre hemos visto lucha de poderes, ¿no? En cuanto a las esferas gubernamental, natural, dentro de la sociedad misma, ¿no es cierto? Se genera esa lucha de poderes. ¿Por qué esas grietas, Ariel? Vos con tu experiencia, vos sos un hombre calificado, donde estás muy bien informado, donde llevas la grilla de muchísimas emisoras y también de los canales en cuanto al trabajo que vos realizás. De hecho, estás muy, pero muy bien informado. ¿Por qué esa grieta en la sociedad? ¿Algo tiene que ver esta lucha de poderes? Digamos que desde el ámbito social, ¿sí? la gente Sí. está en este momento en medio de una disputa de Ajá. dos poderes. De dos Pero- poderes, sí. Te pregunto sobre tu respuesta. Estos hechos de la última semana, en Bolivia especialmente, ¿es tendenciero? ¿Viene ya pasando hace unos cuantos meses de países que se circunscriben a esta zona de Latinoamérica? Sí, por supuesto. Ah. Esto deviene de lo que se llama Grupo Puebla. Ajá. Grupo Puebla nace, digamos, porque Sí. en algún momento formaron el Grupo Lima, Ajá. que fue un grupo que se formaron países como Brasil, Argentina, todos los países que eran neoliberales, Ujú. con tendencia, digamos, conservadora, para abogar sobre Venezuela y sobre la dictadura que se lleva allí con Maduro, ¿no?
y para que se termine un poco todo eso y pueda asumir un presidente electo por la gente. Claro. En contra de todo eso, más adelante nace el Grupo Puebla, justamente con los que llevan la misma ideología política socialista, digamos, de izquierda, que es una alineación entre varios gobernantes, exgobernantes, también hay gente de mucho poder y gente de medios que conformaron el Grupo Puebla. Este grupo se llama Puebla simplemente porque nace en México, en Puebla, Claro, sí, en la ciudad de Puebla. Claro. Y de ahí deviene el Grupo Puebla, en donde hoy es presidido por Alberto Fernández, quien es el presidente electo de la Argentina, Nuestro futuro presidente. nuestro futuro presidente, y tiene la intención de inculcar la ideología de izquierda socialista en Latinoamérica. Lo que estoy hablando en realidad no es algo que se habla entre bambalinas, sino que es algo oficial. Claro. Sí, es Que oficial. es voz Es populi, oficial. Sí, claro, Sí, claro. verdad. Lo mismo que... Es lo que sale en las noticias hoy. Exacto. Exactamente. Claro. Sin ninguna tendencia, ni De ninguna simplemente manera. estoy especificando que hay dos poderes. Está, por un lado, el neoliberalismo, que podemos poner a Macri, a Bolsonaro, a Piñero en Chile. Que Piñera. Piñera, perdón. Sí, claro. Piñera en Chile, que son gobiernos que trabajan en base a deuda, Fondo Monetario Internacional, piden deuda, trabajan en la deuda, explotan la deuda. De hecho, por ejemplo, en todas las ciudades de Argentina, durante el gobierno de Macri, hubieron obras que se produjeron gracias a la deuda que se iba contrayendo el país. Porque es una forma económica de girar la rueda. Se pide prestado dinero, se construye, después todo lo que se construye después vuelve a generar fuentes de trabajo. En eso que comentás, y te interrumpo, Sí. ¿quedan víctimas en el medio? Pero por supuesto, pastor, claro que sí. Digamos, siempre, como dice el refrán, el hilo se corta por lo más débil, Por ¿no? lo más angosto. ¿No es cierto? Por lo más angosto. Y eso es lo triste de todo, pastor, ¿no? Yo pensaba el otro día, digo, bueno, la semana pasada no pude estar, no sé, cuestión de trabajo también, Sí. ¿no? De las tareas que tuvimos Claro. en cuanto a la iglesia. Pero yo pensaba y decía, qué bueno que podamos tener un programa como este, pastor, ¿no? Porque entre tantas cosas, como bien lo explica Ariel, que yo me quedo fascinado Sí, con sí, tanta claro, información escuchamos. que nos da Yo Ariel. créeme que me estoy informando ahora. Cuando Claro que sí. Bueno, yo también escucho, por supuesto, las noticias, no escuchamos pensamos todo. comprar el diario como No. Solamente Y venimos bien, los miércoles. seguro. Yo lo visito a Ariel y dice, los viernes. Lo- Venimos los viernes y nos enteramos. lo tenemos, Ariel. No, pero qué bueno, ¿no? Claro. Y decía, ¿no? Que es bueno porque entre todo esta divisiones de poder, en todas estas cosas que suceden, bueno, no solamente lo que está sucediendo en Bolivia, también en Chile, pastor, es tendencioso, o sea, genera una tendencia, parecería de todo, ¿no? Y que un programa así podamos, digamos, llevar un poco de luz a todas estas cosas, porque tenemos bien entendido que no deja de preocuparnos, Claro, ¿no es cierto? claro. La gente se preocupa también. ¿Será que esa tendencia puede llegar a la Argentina? Claro, ya vamos a explicar bien un poco, vamos a compararlo con las escrituras, que es el fuerte Claro. nuestro, por supuesto. Esa es la razón, digamos, por la cual nos encontramos delante de estas cámaras, poderlo consensuar con la palabra del Señor, ¿no? Pero Ariel, envolviendo al tema, estamos abocados en comentar, ¿cuáles son las consecuencias para los próximos años, para toda Latinoamérica, con estos levantamientos de la sociedad que vos recién explicabas? Bien, este levantamiento de la sociedad es debido a un choque ideológico producido no por el funcionamiento de un país que funciona a base de deuda contra un país que funciona a base de lo que pueda generar el país. Entonces ahí estamos chocando con dos ideologías, la neoliberal y la socialista, pero no es una socialista como la de Europa, es una socialista, hasta me atrevería a decir neosocialismo, un socialismo de izquierda que nace en Latinoamérica y muy influenciado por China y Rusia, ¿sí? Porque convengamos que Puebla, el origen de Puebla, así como aconteció en la ciudad de Puebla, anteriormente ya se venía gestando en Cuba, desde ahí fue el punto de partida, y nosotros vamos a ver en su plenitud a partir de diciembre, del 10 de diciembre en Argentina. Va a empezar a instaurarse un gobierno
digamos, socialista de izquierda en la Argentina. Porque el presidente, justamente el presidente electo, presidente de la sede de Puebla, y además, un poco contestando lo que me comentaba al comienzo, lo que me preguntaba al comienzo, si genera tendencia. Sí. Lo primero que nosotros vimos fue en Ecuador, cuando el presidente Lenín Moreno, que es socialista, no socialista, perdón, neoliberal, igual que Bolsonaro, igual que Macri, Claro, que igual Piñera. que Piñera, perdón. Sí, sí. Él lo que hizo fue pedir un préstamo de 1.500 millones de dólares Al fondo. lo que produjo un ajuste importante en todo lo que es social, me refiero a subsidios, a transporte, salud, lo que generó un levantamiento en la gente. Porque Es decir, a la gente no le agradó ese préstamo que recibió Ecuador. Lo que sucede es que el Fondo Monetario Internacional Generó el famoso desbarajuste automático, lo genera. Lo genera porque el fondo exige que para poder hacer los préstamos necesita ver con acciones de parte de un país ajustes. Necesita que ver que se achique un poco lo que son los fondos de seguridad social. En nuestro caso nosotros le decimos jubilación. Yo te doy, pero te exijo esa respuesta. Te exijo esa respuesta. Inmediata. Quiero ver que aprietes la clavija para ver que me respondas a fin de mes. Es duro. Es duro, claro. Pero sí, es lo que está pasando, sí, ¿no? Es una forma de política que a la larga, muy a la larga, hablando de años, trae estabilidad económica. Ahora, hay algo para decir y quiero que ustedes me lo puedan comentar. En estos momentos en Latinoamérica, con lo que ha sucedido en Chile, ahora en Bolivia, en Ecuador también, los levantamientos de la sociedad. Recuerdo, yo era chico, el levantamiento cuando fue echado de su cargo el doctor Frondizi, hubo alguien que capitaneó eso, que fue luego el que quedó en la presidencia en lugar de él, ¿no es cierto? Que fue el doctor Guido, ¿no? Entonces, había una cara visible de ese levantamiento. Claro. Como seguramente lo hubo también en el Rodrigazo, la década del 70, había líderes, había cabeza. Sí. Entonces era sencillo, se atacaba la cabeza y se terminaba la revuelta. Lo que pasa hoy lo vuelve loco a los gobiernos, porque es el pueblo con la tecnología que salen como hormigas de la noche a la mañana, Claro. pero sin ser capitaneado por nadie. Exactamente. Se juntan como en Chile, que de un momento a otro se juntaron 1 millón de personas. ¿Cómo se puede parar eso? Le respondo. A ver. Esto es una guerra mediática. Mirá vos. Es mediático. Sí. De hecho, hay mucho amarillismo de por medio. ¿Coincidís con lo que estoy preguntando? ¿Entendés Coincido. la pregunta? Porque de repente uno ve en un canal de televisión tendencioso al neoliberalismo y va a ver que hay una protesta y muestran un montón de gente, Sí. cuando en realidad la cámara enfoca a 20 personas que están con carteles, con pancartas, Sí. y da la sensación de que hay miles de personas. Pero por otro lado también está que del otro lado también se juega una guerra mediática. ¿Por qué? Porque hoy por hoy influye a la gente son los medios y el internet. Claro, ¿Sí? Y eso hace que la gente empiece a sugestionarse. claro. Pero ¿con qué inmediatez la gente? Basándose de ese ambiente tendenciero, Sí. que estamos explicando Sí, desde el sí, principio del programa, que rápidamente, o sea, lo voy a decir medio raro, pareciera como que hoy no se puede jugar ya más con la sociedad de ningún país. Y no. El país como que no necesita líderes para que los puedan, digamos, capitanear, se levanta de la nada Exactamente. tratando de expresarse. Es que ya los pueblos, Sí, que ya perdón. los pueblos se están dando cuenta, ¿cierto? De que hay cosas que, o sea, hay líderes que no son líderes, ¿no? Que responden simplemente a otros intereses que no es el conjunto, o que no es el bien A común otros poderes de un pueblo. económicos, Exactamente. que también es un poder. ¿Y quién lo va a defender si uno mismo no se defiende? El Y pueblo eso, mismo se tiene eso que ha levantar. traído, Alberto Ariel ha traído para el gobierno de Piñera, el gobierno de Evo Claro. Morales, ha traído una descolocación, porque es el Sí, pueblo el que se levanta, exactamente. sin líderes. Claro. ¿Qué hacemos? El verdadero Estado, pastor. La verdadero gente Estado. se levanta. Claro. Entonces vos, ¿cuál es la cabeza que vos tenés que atacar para agarrarlo, para que esa manifestación se diluya? No hay. No hay, no. Es el No, no. pueblo que se levanta. Ahora me hace acordar una frase bíblica que dice: el ladrón ha venido a hurtar, a matar y a destruir, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero sin embargo dice que viene Cristo, dice, y viene que es la luz, y viene con vida, y vida en abundancia. Exactamente. Y bueno, ¿cuánta luz falta en todo esto que se está viviendo en Latinoamérica? Exactamente. Bueno, miren,
ya como para ir terminando el primer bloque de nuestro programa, ¿qué dice la palabra del Señor sobre la lucha de poderes? Entre el bien que queremos y el mal que no queremos. Son palabras que le estoy extrayendo al apóstol Pablo, aquel varón que escribe 13 o 14, hay una discusión si es de su pertenencia o no, que han sido y son universales, donde no hay manera de refutarle una puntilla de todos sus escritos. Entonces, él dice, la lucha de poderes entre ese bien que deseamos todos, la paz entre estas cosas, y aquel mal que nadie quiere. Ahora, antes de irnos a la pausa musical, yo quiero leerles entonces, allí en el capítulo 5 de Gálatas, un libro que justamente el apóstol Pablo suscribe, y dice cosas como esta: manifiestas son las obras de la carne. Después me van a ayudar para hablar sobre los frutos del Espíritu. Pero ahora estamos hablando de las obras de la carne. Y yo quiero no mencionarlas a todas, sino con algunas que tienen que ver con esto que está pasando hoy en todo el ambiente de Latinoamérica y también ha pasado hace poquito en Barcelona, en otros lugares del mundo. Pero dice, manifiestas son las obras de la carne. Por ejemplo, y tratando de ver todo un listado, voy dejando algunas sin leerlas, pero dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, y voy a dejar para otro momento para explicar la idolatría que no viene al caso hoy, la hechicería que no viene al caso hoy, las herejías, etcétera, que hoy no vienen al caso. Obras de la carne son estas cosas que estamos mencionando, que la estamos viendo muy a menudo hoy, y que después cuando vengamos de la pausa musical, o de la pausa, en este caso, vamos a hablar también de algunas enemistades que tenemos en nuestro país, algunas iras y contiendas, que si bien tenemos paz y bendecimos a Dios por eso, pero tenemos que encomendar este país en las manos del Señor para que las cosas puedan empezar a surgir desde otro ángulo, desde otra faceta. Claro que sí. Vamos a una pausa y ya retornamos con todos ustedes. Segundo bloque de nuestro abanico, el abanico de siempre, en lo que es, según nuestro criterio, un panorama de fe. Tratamos siempre de abrir en ese aspecto un panorama. Hay muchas cosas que quedan en el tintero, pero yo considero que aquí hay gente proba que puede seguramente hablar lo que está diciendo o expresándose porque se informan, porque vamos a los escritos, nosotros aún como pastores o pastor en este caso, vamos también a las escrituras y allí nace un compendio, algo que podemos tranquilamente consensuarlo entre lo que es los acontecimientos naturales, lo que hoy urge y lo que ya está dicho por la palabra, vaya a saber de cuánto tiempo atrás, ¿no es cierto? ¿Cómo se sale de esto? ¿O cómo se empieza a salir de esto? Cuando vemos que una gran parte de Latinoamérica está en estos procesos, y ojalá que nuestro país no sea así, pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Pastor, yo creo que gran parte y gran responsabilidad tiene la Iglesia. Ajá. En cuanto a todo esto, de cómo se sale, sí. O por lo menos también ¿Cómo empezar? Cómo empezar es previniendo, ¿no es cierto? Y el prevenir es una de las cosas, como se dice también en la parte de medicina, ¿no? Es mejor prevenir, o sea, la prevención, la vacuna, ¿no es cierto? Lo mejor de todo es empezar buscando a Dios, mirando a Dios, claro, en todas las cosas. Ahí hay ¿cómo se llama? En Santiago dice, ¿dónde vienen las guerras? Los pleitos. ¿No es cierto? Todo empieza en el hombre, en el corazón del hombre. Cada persona, cada gobernante, cada líder mundial, cualquiera de ellos, está predispuesto y vivo en sus emociones. Ustedes fíjense, nos queremos también solidarizar desde aquí, en nuestro programa, con nuestros hermanos en Chile, también con los hermanos en Bolivia, y creo que también en Ecuador y también en Venezuela, porque hay muchos hermanos en la fe que han tenido, y algunos de ellos, y hoy están teniendo enormes dificultades en medio de tantas cosas que van pasándose. Algunas iglesias han sido quemadas en Chile, otras que también son amenazadas en estos momentos en Bolivia. La iglesia, como decía Alberto, juega un rol preponderante, porque estamos orando por la paz.
estamos creyendo que podemos traer luz a tanta gente, Claro que sí. a tanto pueblo, a tanta nación y al mundo. Que causa mucha tristeza ver esto, Claro. hermano, cuando estos males que sabemos que son causados, ¿no es cierto?, por esa diferencia de poderes, por esos egoísmos, que los mismos líderes a veces lo ponen en su palestra y por ende desata todo esto, ¿no es cierto? Causa tristeza porque sabemos que en el corazón de Dios no está predispuesta De a ninguna estas manera. situaciones. Ahora, también lo tenemos muy cercano, ¿no? Porque que Argentina no tiene un conocido venezolano, Pero por supuesto, Seguro. amigos. un hermano boliviano, acá Sí. sobre todo. Hay muchos hermanos bolivianos, ¿no? Totalmente. Chilenos. Sí, claro. Inclusive hasta nuestras familias en algún lugar capaz que hay un enlace. con Son ellos. hermanos. Sí. Son hermanos. Sí, Son hermanos. Y lo que nosotros vemos en Latinoamérica es un panorama, siempre fue como una antesala a algo más grande. Cuando Sí. fue la Guerra Fría, también hubo un proceso acá en toda Latinoamérica. Claro que sí. Es en donde es un campo experimental, siempre digamos, de dos potencias. Es lo que sucede. Yo no digo que sea bueno el neoliberalismo o sea bueno la izquierda socialista. Claro. Seguramente tienen algo de bueno los dos. De hecho, si uno analiza lo que fue el gobierno de Evo Morales, Sí. ha bajado la pobreza, ha aumentado el PBI, entre otras cosas. Y si uno, también para ser equitativo, compara con el gobierno de Bolsonaro, que es un gobierno, para no hablar de la Argentina, ¿no? Sí. Un gobierno también que es neoliberalista, también subió mucho el PBI, la exportación. O sea, ambos poderes tienen lo bueno y tienen lo malo. Claro. El problema es cuando chocan. Claro. Es cuando se produce el choque de ideas y el choque de algunos pocos que generan esas revueltas. Claro. Sin duda puede ser, pastor, pensando lo que está diciendo Ariel, que toda esta situación también puede haber, o esté llena de buenas intenciones, que de pronto no son tantas las buenas intenciones, sino más bien equivocaciones de parte de los líderes, todo por lo cual se genera esto. Bueno, una vez le escuché decir a un pastor en nuestra iglesia que el infierno también va a estar lleno de gente con buenas intenciones. Tal vez no alcancen las buenas intenciones. Tal cual. Porque cuando los poderíos son confrontativos, por eso estamos diciendo a nivel natural, Claro. el poder económico que hoy está generando flagelos, Exactamente. ¿no es cierto?, en toda parte de la tierra, pero sin irnos demasiado lejos, aquí nomás, ¿no es cierto?, en nuestro continente, en nuestro Latinoamérica tan querida y tan hermanada, como recién estábamos acotando, un poco lo que decía Alberto hace un instante en Santiago capítulo 4, ¿no? ¿De dónde viene la guerra?, pregunta el apóstol Santiago. ¿De dónde vienen las guerras? ¿Y de dónde vienen los pleitos? Bueno, él dijo la respuesta, Alberto, de nosotros, del corazón de la persona, de nuestras pasiones, de los cuales combaten en vuestros miembros. Hay una guerra interna, que obviamente después cada uno defiende lo suyo, Ujú. pero desde el seno carnal, desde Claro. el seno temporal, y luego se desata la furia, a ver quién es el más fuerte y quién es el más débil, o en este caso los débiles pretenden confrontar diciendo que no lo son tanto y que en la sumatoria también pueden estar precisando un cuerpo a cuerpo con cualquiera, porque cuando la necesidad se pone muy fuerte, ¿no es cierto?, cuando la economía ya no alcanza para llegar a los 31, ¿no es cierto?, Ujú. cuando las familias ven, digamos, que no alcanza la comida básica para los chicos, Claro, claro, ¿no? claro. Entonces, algo de adentro sale, Y sí. esa ausencia de dignidad que muchas veces en este programa hemos tratado de destacar, y eso ofende al interior del hombre, Claro. en la Y carne. genera una reacción. Y genera una acción Una de esa, acción, genera exactamente. una reacción, Una reacción. sin dudarlo. Entonces, ahora sí, tenemos una disyuntiva de poderes entre el poder de la carne y el poder del espíritu, Claro, exactamente. que también es confrontativo. Sí, sí. Cuando conocemos al Señor nos hemos encontrado peleando con nosotros mismos. Tal cual. La palabra nos dice una cosa y yo soy otra persona. Claro. Y hay un poder adentro que me dice, no, tenés que seguir haciendo lo que eras antes. El orgullo se desata, Claro. la vanidad, Claro. la ira. Yo he sido una persona libre para hacer lo que bien pueda hacer. Y de pronto esas cosas, cuando vamos a la escritura, y quiero que ustedes me compartan un poco Sí. su pensamiento, también se hace confrontativo. Claro que y sí. no deja de ser también Claro un que sí. amplio frente combatiente o combativo Sa- entre la carne
Claro. y el espíritu. ¿Sabes que yo digo, hermano, que a veces incluso charlando, ¿no?, con amigos, y a veces salen todas estas preguntas, ¿cómo se puede ser feliz? O sea, a mí, mi padre, mi madre, mi esposa, mi esposo, no me hace feliz, ¿no? En muchas situaciones, digamos, de la vida. Pero, ¿sabes que yo pensaba esto? La felicidad no tiene la obligación el otro hacerme feliz, No. feliz a mí. Yo tengo que ser feliz. Claro. Tengo que buscar la fuente de felicidad, incluso hasta para compartirla. Totalmente. ¿Verdad? No es la obligación de Ariel ni del pastor hacerme a Sí, mí feliz. Yo tengo claro. que buscarla. Porque está escrito que así está tenés que escrito. ser. ¿Y sé dónde me acuerdo de esto? En la palabra que dice Jesús, cuando decía, sed manso y humilde, ¿no?, de corazón. Porque yo soy manso. Claro, porque yo soy manso. Dijo Y Jesús. hallaréis paz Claro. para vuestras almas. Ahora, si vos lo lees así y lo soltás en cámara sin explicarlo, suena Claro. tan lindo Sí. y tan elegante. ¿Y Bueno, cuán difícil pero tiene la es? otra, claro. ¿Cuán difícil es? Exactamente. A ver, ¿cuál es la otra? La que Pablo decía, Ah. ¿no? ¿Con quién luchaba yo sino con esta carne? Claro. Porque quiero hacer lo bueno, pero me encuentro haciendo lo malo. Exactamente. Por eso también decía al comienzo, pastor, muchos líderes que generan, digamos, diferentes equivocaciones, Sí. por así decirlo, en cuanto a sus obligaciones, Claro. muchos dicen, sí, yo lo hice con buena intención. Claro. Salió de esta forma, pero yo lo quería hacer de la otra. Ahora me gustó el tema que utilizaste de la paz, ¿no? Sí. Y también hay que ver que para el resto de la sociedad lo que significa la paz. Claro. Porque nosotros que estamos con Dios, Sí. entendemos que la felicidad Exactamente. está asociada a la paz. Exacto. Pero para el mundo, la felicidad está asociada a un montón de otras cosas relacionadas con la carne. Exactamente. O sea, con nuestra humanidad. Exacto. Y ahí es donde entra el conflicto entre el hombre espiritual y el hombre carnal. Mira, bueno, por eso lo explicaba Pablo en la palabra, ¿no? Diciendo, ¿quién me librará de mí, de este cuerpo, ¿no? De carne, Ahora, quiero hacer lo ustedes bueno y fíjense hago que en lo malo. Romanos capítulo 8 y verso 8, bien podemos decir que el espíritu de la carne es realmente controversial, pero realmente controversial. Esto que decimos no es algo que los evangélicos hemos tratado de inventar. Nos cuesta tanto decir estas Claro cosas, que sí. porque ¿quién puede traducir en palabras algo que tiene normativas espirituales tan profundas como lo que Dios le permitió en este caso a Pablo escribir en las Sagradas Escrituras? Yo quiero decirte que no es tan sencillo la transmisión, porque también nosotros somos muchas veces obligados Claro. por el espíritu de la carne, pero es tan controversial. Imaginemos, ya que arrancamos en principio hablando de las grandes masas de la sociedad que son casi imparables, Claro. ¿eh? Hoy, por ejemplo, en la tarde nosotros recibimos un llamado de un pastor de Bolivia que pedía encarecidamente oración a sus colegas argentinos, porque si bien pareciera que la calma institucional, ¿cierto?, hubiese descendido, pero no así la furia de la gente, entonces pareciera que muchos quieren amenazar con quemar, con cerrar iglesias, con tanta veracidad y con esa vorágine. ¿Cómo se detiene esto? Si hay un problema en mí, en la mente carnal y temporal, imaginémonos las grandes masas. Claro. Las grandes masas. Entonces, claro que es controversial. ¿Y saben qué dice en Romanos capítulo 8 y verso 8? Dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí, dice el apóstol Pablo, toda codicia, ¿no es cierto? Pero dice más, porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, los que viven según el espíritu de la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros no podemos agradar a Dios, porque hay un tapete allí, hay un frontón, hay un paredón como el de Berlín, que hace poquito se festejó su caída, ¿cómo haces para pasar ese frontón, Ariel? Esa montaña que te divide de Dios, porque hay el espíritu de la carne te sometió, te sujeta, que te domina a vos. ¿Cómo agradas a Dios? No se puede. Por las escrituras y dando a conocer, ¿no?, a toda la sociedad, la luz lo que hace es sacar y revelar el pecado que hay en nuestras vidas. Nosotros sin la luz, o sea, si estamos oscuros no podemos ver el pecado que nos rodea. Naturalmente no podemos hacer nada sin luz. Exacto. La luz nos alumbra y vemos el pecado. Y cuando nos referimos a la luz, ¿quién nos trae la luz? Dice Cristo, soy la luz del mundo. Claro. Entonces, el camino, la verdad y la vida, no, pero yo soy la luz. Entonces, es Cristo que nos alumbra. Entonces,
viene de un primer paso, aceptar a Cristo en nuestro corazón, Claro, y ahí claro. empezamos a depurar. Exactamente. Claro. Pasa así en estos casos cuando decía el pastor, ¿no? De que el pueblo muchas veces se levanta en contra de las iglesias. El levantarse en contra de las iglesias es levantarse en contra de Dios. Exacto. Yo digo esto, Dios no tiene la culpa. ¿Qué culpa tiene Dios? Ahí en la palabra de Dios dice que Dios no quiere la muerte del que muere. El que muere. ¿No es cierto? Sí. Todo es responsabilidad de la falta de conocimiento de Dios de las personas. ¿No es cierto? Romanos 7, 18, siempre estamos con el apóstol Pablo porque me parece que hoy copó el apóstol en todos los momentos de todos los escritos, exceptuando a Santiago, que fue también mencionado, ¿no? Pero hoy hablamos mucho de él, del apóstol Pablo. Y en Romanos capítulo 7 y verso 18, yo quiero que ustedes escuchen antes de irnos a la otra pausa, hablando él en primera persona, es decir, él, el apóstol Pablo habla de sí mismo y nos relata esta historia. Y yo sé que en mí, no lo dice el hermano Carlos o el pastor Carlos, lo dice el apóstol Pablo. Estoy tratando de traducir sus palabras. Reitero, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Pero no es extraordinario. Extraordinario, lo entero. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi naturaleza, lo que decía hace instante Ariel, hasta que no nos encontramos con Dios, hay un frontón, hay un paredón enorme que no podemos saltar el vallado y no nos permite encontrarnos con aquel que sí puede enviar su espíritu, y yo en lugar de efectuar las interpretaciones que la carne me pide, voy a empezar a tener frutos del espíritu. Entonces Pablo dice, en mí no mora el bien. Y fíjese esto, y vamos a una pausa en este programa. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, él quería hacer el bien que en él estaba, y había algo que le decía que no lo vas a poder hacer. Cientos de miles de personas hoy en Latinoamérica, estoy seguro que quieren hacer el bien, quisieran ver bien a su país, su tierra, Sí. y lo único que logran con esas manifestaciones es destruir tanto bien. Exactamente. Vamos a la próxima pausa y ya estamos con todos ustedes para el final. Estamos. Bloque final de este abanico y de este panorama de fe. Realmente un programa maravilloso, con muchísimos comentarios, con muchas ilustraciones. Da para mucho más, por cierto, da para mucho más. Pero bueno, tenemos la posibilidad de traducir un poco nuestros conocimientos, y por sobre todo lo más importante, por supuesto, es el ejercicio de su palabra en cuanto a su transmisión. Alberto. Pastor, Sí. estaba pensando en un A ver. texto, la cual dice la palabra, no es con ejército, sino con fuerza. Zacarías. Ni con fuerza, Zacarías. sino con mi espíritu, dice en sí, Zacarías, señor. exactamente. Referido a todos estos temas de violencia, de cosas que no deberían estar sucediendo, pero bueno, está sucediendo. Y en cuanto a esto, de cómo venía la pregunta de hoy también, ¿no? Y cómo detener, porque en algún momento esto se debe detener, se debería detener. Claro. Pero no de la forma humana y carnal. Alberto, que la ¿no es gente cierto? sepa que también nos estamos solidarizando con el pueblo boliviano. Por supuesto. Como con el pueblo chileno. Por supuesto. Seguramente hay un eje central de la discusión y del reclamo. Por supuesto, claro que sí. De hecho que sí, claro. Claro que sí. Como también los argentinos también, que cuando a veces se agolpan delante de los Exactamente. municipios, de los gobiernos, para reclamar lo que le corresponde. Pero a veces, perdón, María, una cosita. Sí. Pero a veces yo creo que en estas situaciones cabe la reflexión. Sí. ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Qué nos llevó o cómo llegamos a esto? ¿Cómo remediamos? Porque no es solamente si vamos adelante, no importa nada, destruimos todo, no me importa. Tenemos que parar, como se dice futbolísticamente, Sí, y usted la lo dice, pelota me contra dice, el piso. la pelota contra el piso, Claro. y Claro. reflexionemos. Y lo más llamativo, y tal vez acá nuestro especialista, a veces en números, Sí. y ahora también en reflexiones periodísticas, lo que más llama la atención es la compañía asociada, permítame el término, de muchos países que se están manifestando igual. Exactamente. ¿No, Ariel? Sí, se están manifestando, están a favor de o en contra de. Claro. A mí me gustaría hacer un hincapié Sí, claro. y contar también a favor de quién está la iglesia. Claro. La iglesia de Cristo está a favor de Dios. Por supuesto. Hay una gran
digamos, una gran confusión Ajá. en cuanto se habla de la iglesia evangélica Ujú. y se habla que la iglesia evangélica tiene una tendencia por ahí al gobierno más conservador, al Se neoliberal, recuesta hacia algún polo. se recuesta hacia algún polo. Y en verdad no es así. Y no es así. No, claro que no. La iglesia cuando ora tiene que orar por el gobernante que está en inminencia, cual. no importa el poder o la, digamos, la filosofía, digamos, de gobierno Sí, que sí, lleve, ni La la bandería ideología, política. la bandera. Claro, Nosotros tenemos que orar por la persona que está en eminencia. exactamente. ¿Sí? Esto lo escribe el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, que dice que hay que orar por la persona que está en eminencia. Claro. La iglesia no tiene tendencia, sí nos basamos y nos refugiamos en la teocracia de Dios. Exactamente, Dios no tiene diferencia, no hace diferenciaciones, tanto para el rico como el pobre. Dios lo que quiere es que las personas sean felices, ¿no es cierto? Que lleguen a ese encuentro con su espíritu. Porque como decía recién en la palabra, no es en todas estas cosas, no se combate esto con ira, con odios, sino con el Espíritu de Dios. Más por eso, si pudiéramos entender, o buscando a Dios, ¿no? Pastor, buscando a Dios, se puede llegar a poder ver y poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Las armas de nuestra milicia, como dice el apóstol, no son carnales, sino espirituales y poderosas en Cristo, para destruir fortaleza, no para destrucción carnal y obras materiales, sino en las esferas celestes, contra espíritus que generan todos estos males, ¿no es cierto?, sobre la tierra, tomando, digamos, la mente de las personas y los corazones, llevando a toda esta maldad, ¿no? Ahora te puedo hacer con lo que vos estás comentando, ¿no? Sí. Yo veo políticos Sí, de las dos franjas, sí. ¿sí? Que vienen y con una Biblia en la mano. Porque También. No solamente estoy hablando de Sí. la izquierda, sino de la derecha, Sí. con Biblias en la mano, apoyan la Biblia en la puerta del Congreso, De la jefatura de donde gobierno. fuese, de lo que sea. Sí. Y en realidad el verdadero cristiano, el arma que tiene no es venir con una Biblia y No. mostrar la No, Biblia, no, sino no. la oración. Es la oración, Es la exactamente. oración. Claro, si me permitís, no es la exposición de la escritura en sí, Ujú. sino el hecho de creerla. De creerla, por supuesto. De creerla. Porque si la creo, automáticamente las cosas comienzan a cambiar. Pero además, les decimos a ustedes, el deseo de Dios fue siempre bendecir a todas las naciones. Sí. El deseo de Dios es bendecir Latinoamérica. Si ustedes supieran la cantidad de misioneros que tenemos de Argentina en el mundo, ¿qué están haciendo en el mundo? ¿Qué están haciendo en otros lugares, en otros continentes, en otras naciones? Están predicando el Evangelio. ¿Tú me creerías si yo te dijera que hay gente de las mejores ciudades, por ejemplo, de Rosario, de la de la capital federal, desde Mar del Plata, algunos que han ido a tomar lugares, desde Necochea, conocemos, han ido a tomar lugares casi inhóspitos donde nadie iría, como por ejemplo en África? ¿Para hacer qué cosa? ¿Para llenarse de dinero? ¿Para presentar qué cosa? No, para llevar el Evangelio a tantas familias, con una convocatoria de parte de Dios, habiendo renunciado a tantos otros poderes de los cuales estaban al alcance de su mano, algunos hasta profesionales, han renunciado a esos trabajos, con un llamado de Dios para llevar este Evangelio a otros países casi irreconocible por tantas masas en el mundo entero. Eso es lo que hace el Evangelio, es transformar vidas, y ojalá Latinoamérica, que ahora está en la mano del Señor, lo entienda de esta forma. Llevar una noticia distinta a la que se está viviendo hoy, ¿no? Las buenas noticias. Exactamente. La gran encomendación. Sin eso no tendría motivo la vida de muchísimos cristianos, ¿no? Si todos tenemos que tener una posición, están los que estamos orando por los que están en inminencia, también oramos por nuestra familia, Claro. por nuestro gobierno, nuestro país, ¿no? Nuestro país como sociedad, porque también podemos orar por los gobernantes, pero si no cambia la sociedad desde la familia, desde el núcleo, digamos, la célula, si lo comparamos con el cuerpo, ¿no? Tal cual. Tiene que alumbrarse por la luz de Cristo, desde la familia para arriba. Estamos terminando este valiosísimo aporte, supongo, que hemos estado dándote a través del programa. No sin antes, como lo hacemos siempre, haciendo una oración, ya no solamente por Argentina, sino por todos nuestros hermanos bolivianos, todos, absolutamente todos, creyentes o no. ¿No es cierto? Los de Chile,
los de Ecuador, los de Venezuela, ¿no es cierto? Nos solidarizamos, pero también le pedimos en fe a Dios en esta oración al decirle, Padre, te queremos dar las gracias porque nos permites este programa tan valioso, Señor. Seguramente ahora nos están mirando por este canal, por este programa, muchos hermanos aquí en Pinamar que son de Bolivia, que son de Chile, y seguramente deben estar orando junto con nosotros para que sus hermanos, parte de su sangre que quedan en sus países, estén ahora guardados a través de la paz. Ante tanto desconcierto de estas últimas horas, ellos puedan estar guardados en la paz que se nutre y que se arroja cuando podemos pedirle a Dios como lo hacemos ahora, para que Él tenga de todos nosotros una enorme misericordia. Guarda al Estado de Bolivia, a su nación, a nuestros queridísimos hermanos de Bolivia, a todos, a la iglesia de Bolivia también, a los hermanos de Chile, a los hermanos y pastores, a la gran sociedad que nos une con Chile, con Ecuador, aún con Venezuela. Señor amado, guárdanos, Padre, aún a los argentinos, a los paraguayos también, a los uruguayos, a los brasileños. Señor, en tus muy buenas manos nos estamos encomendando como nunca antes, porque sabemos que de ti se desprenden todas las bendiciones y todo tipo de cuidado. Te damos honras y te damos glorias en el nombre de Jesús. Bueno, pastor, muy bueno. Gracias a Dios. Podemos recordar a Vivir, que Sí. puede ver en Canal 3, por la iglesia de TV. Así es. También puede vernos por internet, en canal3pinamar.com. Pueden estar también por aire, por Canal 3 de aire. Y Canal 30, la grilla del Pino. Bueno, gracias Alberto. Un gusto, pastor, como siempre. La saludamos a Cecilia. Seguro. Que se Y la mejore extrañamos. y que pueda volver ella junto con el termo y el mate, que también Claro es que sí. importante. Muchas gracias a todos ustedes.